Estado, pero empezamos con la información sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado al Estado peruano observaciones sobre el proyecto de ley que delimita delitos de lesa humanidad y responde esta vez a través de RPP, el autor del proyecto, el congresista Fernando Rospigliosi, con quien nos encontramos en la línea. Muy buenos días, congresista, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila. Sí, en principio, ¿cuál es su reacción? La presidenta de la Corte Interamericana le ha solicitado al Estado peruano un informe y ha dado un plazo, 5 días, sobre este proyecto de ley aprobado el jueves último, la semana pasada, en primera votación, sobre los alcances del delito de lesa humanidad, crímenes de guerra y la prescripción que se propone en este delito a partir de cierto año. Es realmente indignante que este organismo totalmente politizado y desfasado meta las narices en un asunto que no le compete. Esto no tiene nada que ver con las atribuciones que tiene este organismo, esta Corte de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Y han hecho además una cosa absolutamente increíble. En un día han tomado esta decisión y están exigiendo al Estado peruano explicaciones. Esto es indignante y debe ser rechazado de la manera más enérgica por el gobierno peruano. Como bien han explicado varios juristas, entre ellos el abogado Carlos Caro, en este caso la Corte no tiene nada que ver. Están tomando pretextos sin ningún fundamento para meter las manos en un asunto que, como digo, no les compete en absoluto. La decisión soberana del Congreso no puede ser interferida por esta gente. Correcto. Señor Rospigliosi, buenos días. Usted ha mostrado indignación y ha citado a un jurista, pero hay que reconocer dos cosas, que hay otros juristas que piensan lo contrario, de aquel que usted cita, y que acá hay un proceso judicial que está en curso, que es un proceso que tiene víctimas de la Cantuta y de los barrios altos. Y es en el marco de ese procedimiento judicial que la Corte se pronuncia. Y como está sesionando sobre ese tema, es normal que lo haga con rapidez si teme que las condiciones en que el juicio se está llevando a cabo puedan verse alteradas por esta ley. Yo quisiera, para comprender su punto de vista, comprender, por favor, si ha cambiado usted sobre el papel de la Corte, porque yo recuerdo que en el pasado ha hecho, porque somos de la misma generación, nosotros dos, ha hecho declaraciones en otro sentido, afirmando que la Corte podía garantizar la vigencia de los derechos humanos en el Perú, sobre todo en circunstancias difíciles, como son las que se conocieron en los años 90. Así es, Fernando, pero en efecto, la Corte ha ido cambiando y cada vez se ha convertido más en un organismo politizado y totalmente sesgado. En los casos que mencionas, como todo el mundo recuerda, esos casos fueron sancionados y sentenciados en su debido momento, a principios de la década del 2000, y no tienen nada que ver con la ley que se ha aprobado en el Congreso en primera votación, que es una ley que establece, que reitera lo evidente. Las disposiciones legales no son retroactivas. Eso está contenido en la Constitución, está contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está contenido en el Código Penal, en el propio Estatuto de Roma, artículo 24. Las leyes no son retroactivas. Y además, en el caso de la lesa humanidad que pretende y que se ha venido utilizando ilegalmente de manera retroactiva, no está tampoco definida en el Código Penal. O sea, no puede aplicarse no solamente para supuestos delitos ocurridos hace 30 o 40 años, sino no puede aplicarse ahora, porque para que una disposición legal sea aplicable, tiene que estar estrictamente definida en el Código Penal. Las condiciones son estas y las penas son tales. Eso no existe en el Código Penal y, como bien se ha señalado en el debate en el Congreso, para que exista delito de lesa humanidad se requieren varias características: que sea sistemático, que haya una organización que las aplique, que sea generalizado, etcétera. Pero ninguno de los jueces y fiscales que han usado ilegalmente esta declaración, digamos, de lesa humanidad ha dicho tal o cual delito tienen estas y otras características. Digamos, ¿un homicidio es lesa humanidad? No.
tiene que tener determinadas características. Cualquier delito no es lesa humanidad. Sin embargo, no les ha importado que no esté en el Código Penal, no les ha importado que los supuestos delitos no tengan las características necesarias y lo han venido aplicando ilegalmente solamente con la finalidad política de perseguir a militares y policías que derrotaron al terrorismo. De acuerdo, congresista, sobre ese punto especialmente nos gustaría ampliar esta conversación con usted. Debemos ir a la pausa, si nos espera unos instantes, por favor, para retomar la entrevista. Son ya las 8:16. Hacemos una pausa y continuamos conversando con el congresista Fernando Rospigliosi. Y el congresista Fernando Rospigliosi hablaba precisamente sobre cuáles son los alcances de este proyecto de ley que se ha aprobado en una primera votación para ofrecer una suerte de prescripción, a delitos de lesa humanidad sobre el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo una explicación al Estado peruano. La pregunta era, decía, ¿esto va a ser finalmente beneficioso para una cantidad de militares? ¿Se hace justicia finalmente con los militares que combatieron el terrorismo? Pero casos como el Grupo Colina no terminan también viéndose beneficiados, congresista. Una precisión primero, Mávila. Sí. No es una prescripción del delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Correcto. Nadie discute eso. Lo que se hace es señalar que la ley, o que esa norma, porque no es una ley, no es retroactiva. Correcto. Ese es el punto, no es retroactiva. Ahora, ese caso, por ejemplo, que algunas personas interesadamente han pretendido presentar como supuestos beneficiarios en el caso de aprobarse en segunda votación esta ley, es absolutamente falso. Como tú recuerdas, los miembros de este denominado Grupo Colina fueron capturados el 2002 y fueron procesados y sentenciados inmediatamente. El delito que habían cometido y por el cual se les procesó ocurrió en el año 92. Del 92 al 2002 hay 10 años. Ese delito no había prescrito según las leyes vigentes. Las leyes vigentes en la década del 80 y del 90 decían que los delitos prescriben a los 20 años. Sí. Los del Grupo Colina fueron juzgados en un lapso de 10 o 11 años, por tanto, sus sentencias son firmes y esta ley no les afecta en absoluto. Esta ley, por ejemplo, el caso que yo presenté en el Congreso, hay una acusación de noviembre del año pasado contra el general Marciano Rengifo, que fue jefe de la Cuarta Región Militar en el Cusco, por un caso del año 88. O sea, hace 36 años acusan a este general que tiene 90 años, que fue ministro de Defensa, que fue congresista, a él, a 27 militares y policías, que son de edades similares a la de Rengifo, por un supuesto delito ocurrido en el año 88, hace 36 años. Y además, por supuesto, la otra fórmula mágica que se usa para condenar sin pruebas, autoría mediata. Es decir, el general Rengifo no dio órdenes para cometer ilegalidades, no dijo hay que hacer esta u otra cosa, sin embargo, eso debería ser probado en un sistema penal que funcione razonablemente, pero aquí no, simplemente autoría inmediata y le cargan cualquier cosa que pueda haber ocurrido en el ámbito de la Cuarta Región Militar. Esta ilegalidad y esta persecución increíble a militares y policías es la que pretende eliminar esta ley, porque todos los que están siendo perseguidos son nonagenarios, gente que tiene 90 años o que tiene 85 años. Digamos, es el motivo principal por el cual se elabora este proyecto. Así es, claro, y yo lo he conversado con familiares y con militares en retiro, y de ahí nace la idea con el congresista José Cueto, que es el coautor de este proyecto, para presentarlo y tratar de sacarlo adelante lo más rápidamente posible, porque estas personas están muriendo en este momento en la cárcel, y es realmente indignante eso. Señor Rospigliosi, ¿y qué garantías hay de que esta ley, que debe ser aprobada todavía en segunda lectura, no termine por beneficiar también a terroristas? Porque hay casos de lesa humanidad que han sido cometidos por terroristas que no han sido investigados aún. Estamos descubriendo fosas comunes, las hay muchas todavía en el Perú, algunas de ellas bajo responsabilidad de grupos terroristas que usted conoce muy bien. ¿Qué garantías tenemos de que esta ley, de la misma manera que beneficiará a militares y policías ancianos, no pueda beneficiar también a terroristas ancianos?
Muy sencillo, Fernando. Ningún terrorista ha sido condenado por lesa humanidad. Mira tú, las sentencias o los procesos, en ningún caso se menciona la lesa humanidad. Sin embargo, sí se menciona de manera ilegal e injustificada en el caso de militares y policías. No hay que yo conozca ni un solo caso de terroristas a los cuales se le ha aplicado este criterio para hacer retroactiva la ley. Así es que, por lo que yo sé, esto no tiene nada que ver con los terroristas. Lo que quiere decir que la ley que ustedes han presentado, usted con el almirante Cueto promovido, solamente está destinada y solamente beneficiará a militares y policías, y excluye usted de que pueda favorecer a terroristas. No. La ley no tiene nombre propio. Bueno, pero la lo que ley se no está tiene diciendo, nombre propio. solamente ha citado casos de militares y policías, ¿no? Pero lo que te digo es que yo sepa, nunca se ha aplicado en casos de terrorismo. Simplemente se ha aplicado a policías y militares que lucharon contra el terrorismo. Bueno, esa es la realidad hoy día. Bueno, ojalá que tenga usted razón y que no se esté abriendo una puerta para que crímenes infames que han sido cometidos en los años 90 y 80 en el Perú queden impunes pese a la edad de los autores. Muchísimas gracias, señor Rospiglioso, que tenga usted buenos días. Gracias, Fernando y Mabel. Gracias, muy buenos días. Pues bien.